dar gracias a todos ustedes por su asistencia a esta conferencia. El José Ángel Vázquez García, magistrado de la Sala de Proceso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, nos va a dar, y la presentación de David Peris, socio del foro, amigo y vecino de todos nosotros. Yo solamente hacer una breve introducción diciendo que el Foro Plural, siguiendo con su programación mensual, procura siempre traer personas de prestigio para que nos informen sobre los temas de su competencia, y hoy tenemos la suerte de contar con José Ángel. Nada más, únicamente quería hacer una breve mención, aprovechando que tanto José Ángel como David, como algunos asistentes y yo mismo, somos todos vecinos de la misma organización, Jardín de la Almadraba. Quiero hacer una breve mención al fallecimiento del empleado del jardín, a Pedro Deva, que falleció el día 5 con 48 años, y dedicarle esta conferencia a él, el agradecimiento a su desvelo durante casi 20 años en la organización. Sin más dilación, paso la palabra a David, que nos hará una semblanza de nuestro conferenciante. Bueno, ¿se me oye? Sí. Efectivamente, esto parece una reunión de vecinos de la Almadraba, pero no sé por la violencia de aquí. Bueno, pues para mí es un placer, y lo digo rigurosamente en serio, cuando uno tiene ya una edad, el andar con formalismos ya le sienta a uno mal, pero yo a José Ángel, y permíteme que te tutee como lo hacemos en la piscina, José Ángel, es un amigo y es una persona a la que yo siempre he respetado muchísimo, aparte de un afecto personal que le tengo. Voy a hacer una presentación, a mí me han acotado en 3 o 4 minutos, que no da para mucho, pero bueno, voy a explicar un poquillo quién es José Ángel. José Ángel nació en Madrid, hace un 15 de julio de hace unos cuantos años. Luego daré una pista para que calcules cuántos años tiene, pero bueno. Está casado con María Ángeles, que es médico forense en Sevilla. Tienen 2 hijos, que con los nombres José Ángel y María Ángeles tenían que salir buenos por una cuestión de que son Guillermo y Rosa. Rosa es un poco bicho, pero bueno, es buena gente también. José Ángel estudió Derecho en Madrid, en la Complutense, y terminó en el año 82. Luego hizo una serie de, voy a leer, el currículum es extensísimo, voy a intentar acotarlo. Hizo una formación complementaria en la Universidad Autónoma Pablo de Olavide sobre un posgrado del texto refundido de la ley del suelo, y entonces se presentó a las oposiciones y ingresó en la carrera judicial el 29 de marzo de 1985. Entonces ascendió a la categoría de juez de ascenso, que hemos comentado antes. Esto es un nivel de magistrado que ya no existe ahora, era un término intermedio de antes, en el año 1985, que tenía 24 años. O sea que ahí podéis hacer el cálculo de la edad que tiene ahora. Los de ciencia les va a costar poco, los de letras un poco. Luego, a partir de ahí, ascendió a magistrado en el año 1988, en el mes de octubre, y lo destinaron a Barcelona en el mes de octubre. Imaginaros, con 24 años ya era un juez, y además le tocó ir a Cataluña. Yo soy de Barcelona, o sea que no voy a criticar nada de Barcelona, pero bueno. Luego, tras la superación de las pruebas selectivas, fue nombrado magistrado especialista del orden contencioso administrativo. A los que no suene el tema contencioso administrativo, yo he sacado en Wikipedia un pequeño resumen, porque se oye mucho lo que es contencioso administrativo, y dice que la jurisdicción contenciosa administrativa es aquella destinada a la aplicación del derecho administrativo en el entorno de la administración pública. En España
los jueces que están metidos dentro de este entorno pertenecen al Departamento de Justicia. Hay países, como por ejemplo es el caso de Francia, que no, que son organismos totalmente diferentes y con la categoría de Consejo de Estado, pero en España pertenecen dentro de lo que es la jurisprudencia, el Ministerio de Justicia. Si me equivoco en algo, tú me corriges. Vale. El 1 de marzo ha tenido muchos cargos, algunos, el más importante, que es el que voy a leer ahora, que es el de magistrado especialista, que estaba diciendo, el contencioso administrativo, tomando posesión como magistrado de la Sala del Contencioso Administrativo de Sevilla en el año 1990, concretamente en el mes de junio, y es un cargo que ocupa hasta el día de hoy. Luego, en periodos de 6 meses, ha estado nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, en comisión de servicio, dentro del plan de refuerzo singularizado, etc. Es colaborador como corresponsal en Sevilla de la revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, y luego ha estado en muchos puestos y muchas tareas de coordinación y de responsabilidad. Es decir, que no estaba como alumno, sino como responsable de las diferentes actividades, como por ejemplo el Tribunal de Oposiciones para el ingreso en el cuerpo de letrados de la Junta de Andalucía, responsable del envío al Centro de Documentación Judicial de la totalidad de las sentencias firmadas dentro del Contencioso Administrativo de Sevilla, y estos son un montón de cargos más que no voy a leer porque me comería muchos minutos de los que tiene designados José Ángel para dar su charla. Luego ha estado también en multitud de congresos, ha hecho un montón de publicaciones que en su currículum también están a disposición de todos vosotros. Y por último, lo que me gustaría también resaltar es que es poseedor de la Cruz Distinguida de Primera Clase del Orden de San Raimundo de Peñafort. Y me explico un poco qué es esto. Como sabéis, si no os lo digo, San Raimundo de Peñafort es el patrón de los juristas. Esto es una orden creada oficialmente en un decreto del 23 de enero, que es precisamente el Día del Santo de San Raimundo, de 1944. Sigo leyendo en Wikipedia: para premiar o reconocer los relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en la Administración de Justicia y en su cultivo y aplicación del estudio del derecho en todas sus ramas, así como los servicios prestados sin nota desfavorable en las actividades jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia. Existe una Junta de Gobierno presidida por el Ministro de Justicia, en la que intervienen también el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal del Tribunal Supremo, etcétera, para coordinar a quien nombran, seguir un poco el proceso, el currículum de cada una de las personas que están propuestas, y José Ángel es uno de los pocos que pueden presumir de tener este título. Yo por mi parte creo que ya me he comido los 3 minutos. Entonces, yo lo que reitero mi aprecio, mi agradecimiento que haya venido. Él se va a enfrentar a la conferencia sin ningún tipo de apoyo audiovisual, como hacen los cantantes de esto, tú sabes bien, a capela, que el tema puede parecer arduo, pero para mí es el título de la conferencia y es una provocación, y dados los tiempos que corren, creo que es algo que nos puede interesar a todos. Entonces, José Ángel. Buenas tardes. Bueno, agradecer a todos ustedes la asistencia, por supuesto al foro Torre de la Merced por la invitación, y a David, que desde luego ha hablado de la amistad y ha exagerado hasta decir basta en lo que es un currículum, les aseguro, de lo más normal. Bueno, efectivamente, el peligro de que yo les hable de la Administración de Justicia en España es que fuese demasiado técnico y realmente soporífero, ¿no? Muy aburrido. Entonces,
claro, uno está acostumbrado siempre a hablar en términos precisos, términos jurídicos, científicos. Hoy me tengo que cambiar un poco, intentaré hacerlo y utilizaré, sin caer, claro, en expresiones que no sean del todo punto correctas, pero sí voy a intentar huir de cualquier terminología técnica, jurídica que sea difícil de entender, y les paso ya a adelantar más o menos de lo que voy a hablar, por si alguno ve que el tema realmente no le interesa y está dispuesto a irse, ¿no? Ahora es el momento. Quiero en principio hablarle de cómo está compuesta la carrera judicial ahora mismo en España, cuántos somos, quiénes somos, cómo ingresamos en esta profesión, en este oficio, qué se nos exige, qué es lo que tenemos que cumplir, cómo desarrollamos nuestra labor, quién nos gobierna, cómo nos gobierna, cuáles son los problemas y reivindicaciones que tenemos ahora y acabar con dos temas que yo creo que son los más candentes, que siempre están en boca cuando se habla del Poder Judicial en España, ¿no? ¿El Poder Judicial de España es independiente o no es independiente? Y el famoso retraso de la administración de justicia, ¿no? Que siempre estamos hablando de la lentitud en la resolución de los asuntos, ¿no? Introducir ahí una serie de reflexiones con apoyo en datos, pero que evidentemente será mi opinión. No tiene por qué ser ni la mayoritaria, ni siquiera compartida por muchos compañeros, pero bueno, es mi opinión, soy un sujeto. Si fuese un objeto, si fuera una mesa, no habría ningún problema, sería completamente objetivo, ¿no? Pero como soy un sujeto, pues soy subjetivo, ¿no? Y entonces, evidentemente, será mi opinión. Mi opinión, y a lo largo de toda la charla, con las limitaciones, evidentemente, que tenemos los jueces y magistrados a la hora de hablar en un foro público, ¿no? Creo que no solamente tenemos la obligación legal, porque así se nos impone, sino que además creo que es bueno que así sea, que nuestras palabras muchas veces tienen que estar limitadas. De hecho, si vemos nuestro código disciplinario, la crítica o la alabanza en público a las autoridades políticas es objeto de sanción. Algo así. Por eso, muchas veces no se sorprendan cuando los jueces estamos siempre callados y nos meten los micrófonos y nadie dice nada. Es que no debemos ni podemos decir nada, ¿no? Y desgraciadamente algunos que lo hacen pues acaban mal. Entonces, bueno, pero dentro de ese marco siempre tenemos un margen y intentaré moverme ahí y darle mi opinión. ¿Cómo está la carrera judicial en España? ¿Quién la compone? Bueno, en España, para dar unos datos que pueden ser curiosos, pero que también dan cierta idea de lo que hacemos, somos 5.352 jueces y magistrados en activo al día de hoy. La edad media de la judicatura en España está rondando los 48 años, ¿no? 47,8 años. Y aquí viene el primer dato interesante, ¿no? De esos 5.352 varones, hombres, hay 2.571 y mujeres 2.781. Es decir, hoy día la carrera judicial es mayoritariamente compuesta por mujeres. Evidentemente, de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y el tercer poder judicial, es el que realmente no le hace falta ser paritario ni forzar las cuestiones para conseguir la paridad. Es que las mujeres son mayoría. ¿Por qué son mayoría? Pues sencillamente se establece un sistema objetivo, duro, ya hablaré en qué consiste, pero igualitario, donde sí que únicamente cuenta el mérito y la capacidad y demuestra que tiene más mérito y más capacidad. Nada más, así de sencillo, ¿no? Y bueno, yo creo que esa sencillamente es la razón. Claro, esa formación, esa composición ahora mismo de la carrera judicial no es igual en todos los tramos de edad, ¿no? Ahora, ¿no?
no es lo mismo. Por ejemplo, la jubilación ahora mismo de los jueces y magistrados es a los 72 años. Casi nos vamos directos a la tumba. Es realmente una barbaridad. A mí cuando dicen van a alargar la edad de jubilación a los 67, digo, pues ya quisiera yo, ¿no? Porque ahora mismo la jubilación es a los 72. Es cierto que puede ser voluntaria a los 70. Hasta hace poco era voluntaria a partir de los 65 y se podía prorrogar hasta los 70. Ahora la han prorrogado a los 72 y es voluntaria a los 70. Voluntaria en el sentido de voluntaria con todos los derechos propios de la jubilación y la plenitud de derechos. No se puede jubilar voluntariamente a los 62, pero sabemos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, lo normal es jubilarse voluntariamente a los 70 y forzosamente a los 72 años. Pues bien, en el tramo de 61 a 72 años de edad, solamente hay un 18% de mujeres en la carrera judicial y un 81,5% de hombres. Sin embargo, si nos vamos al tramo de entre 23 y 30 años, las mujeres representan más del 66% y los hombres el 33%. Desde justamente el año siguiente que yo ingresé en la carrera, es decir, ingresé en la carrera por las oposiciones en 1984, desde 1985, todas las promociones que han ido pasando, ya han sido 34, todas, mayoritariamente, había más mujeres aprobadas de las oposiciones que yo. Eso ha hecho que la carrera judicial sea hoy bastante femenina. Si quieren un dato por curiosidad, la primera mujer ingresó en la carrera judicial en España en el año 1972. Es el primer año que ha tenido oportunidad de formar parte de la carrera judicial de las mujeres. Y precisamente se ha jubilado en noviembre del 2003, una magistrada que estaba en Murcia, se jubiló María Joven Carrión, se llama. Bien. Eso por un lado. Esa es la composición. ¿Y cómo se accede a la carrera judicial? El ejercicio de nuestra profesión viene regulado en una ley, la Ley Orgánica del Poder Judicial, que claramente dice que el acceso a la carrera judicial debe cumplir los principios de mérito y capacidad. Y tiene que establecerse un proceso selectivo, dice, que sea objetivo, transparente, igualitario e idóneo para el ejercicio de la profesión. ¿Cuál es ese método? Pues mayoritariamente hay otras vías de acceso también, pero mayoritariamente a través de las siempre tan temidas y no sé por qué denostadas oposiciones. Siempre se dice que las oposiciones son muy memorísticas, que no valen para nada, que acaba siendo un papagayo que no te entera de nada. Bueno, es absolutamente en contra de eso, ¿no? Absolutamente. No creo que sea así. Entonces ingresa por una oposición libre, hay que aprobar 3 exámenes y luego se hace un curso técnico y práctico en la Escuela Judicial que está en Barcelona. La media ahora mismo, desde que uno, digamos, firma las oposiciones y decide estudiar, hasta que ya toma posesión en un juzgado y se pone a trabajar, son de 5 años. Hay que estar 5 años con una preparación continua, de media, que lo consiguen 4 y bueno, con mucha gente 6 o en 7 años, ¿no? Es decir, que son bastante duras. Son bastante duras. Se convocan juntamente con la de fiscal, son las mismas oposiciones para la carrera judicial y la carrera fiscal, y van eligiendo por orden, en el orden en que vayan saliendo del escalafón, o van eligiéndose la carrera judicial o la carrera fiscal. Hace falta ser español, mayor de edad y tener el grado en Derecho. Eso es un tema ahora que se está planteando porque antes era la licenciatura, era 5 años, ahora el grado es 4 y se quiere poner las universidades que quieran este famoso sistema 3+2, 3 años de carrera y 2 de máster. Entonces, claro, pensar que con 3 años solo de la carrera universitaria ya se pueda firmar las oposiciones, pues va a ser un problema, ¿no? Pero luego exigir 2 años de máster, ¿qué máster? ¿No? Porque el máster de la carrera judicial no existe. Entonces, ahí se plantea
Afortunadamente todavía no ha entrado ninguna universidad que aplique este sistema, pero en cuanto lo aplique una, va a haber un problema, ¿no? Y luego, por otro lado, hay, en cuanto al orden de las novedades, otra cosa que se va a introducir, que son los idiomas. Hasta ahora pues no se nos exigía dominar ningún idioma para aprobar la oposición. Ahora sí se va a introducir, lo cual es lógico, porque formamos parte de la Unión Europea y tenemos que estar en enlace directo con las instituciones europeas, y en ese sentido se nos va a exigir para los que ingresen un idioma, alguno de la Unión Europea y otro para adquirir más méritos en orden de ingreso. Y lo decide un tribunal que tiene una composición realmente seria, ¿no? Hay un presidente del tribunal, que es un magistrado del Tribunal Supremo o fiscal del Tribunal Supremo, y los vocales son 2 magistrados, 2 fiscales, un catedrático, un abogado del Estado, un abogado con más de 10 años de ejercicio, un letrado de la Administración de Justicia, que es el antiguo secretario judicial, que actuará como secretario del tribunal. Son 3 ejercicios, ya le digo, uno teórico, un tipo test, son 3 teóricos, pero uno es tipo test para bueno, pues un poco limitar el número de opositores, y 2 orales. Hay que memorizar en orden a 300 temas, de los que hay que hablar sobre 10 temas, sacados al azar, alrededor de 20-25 minutos cada uno. Entonces la dificultad de memorizar eso, y aparte de hablar 20 o 25 minutos, luego responder a las preguntas que le puede hacer el tribunal sobre aclaraciones o complemento sobre eso. Supuesto que se pasan esas 3 pruebas, ya le digo, van de jueces en el limbo, por decir, van a la Escuela Judicial en Barcelona, y allí tienen un curso teórico de 9 meses que también hay que superar, y que acaba con otra prueba escrita que también tiene que superar. Están en prácticas tuteladas durante 6 meses, donde informan los jueces que han estado llevándolos, tutelándolos, y que también tienen que superar. Y luego ya pasan a ser magistrados de apoyo, adscritos, hacen borradores de sentencia, etcétera, celebran algunas vistas, algunas pruebas, y les informa el magistrado que se ha ido llevando, e igualmente pues tienen que superar. Eso es la regla general de acceso. Luego existe un acceso en un 3er turno, un 4.º turno para juristas de reconocida competencia, pero bueno, no les voy a aburrir con eso. Para que tengan algún dato, pues si les puede resultar de interés, pues en la última oposición se convocaron 100 plazas. ¿Vale? Fue una de las pocas profesiones que no se superaron a ese límite de congelación y que no admitía la tasa de reposición, y que únicamente era 1 de cada 10. En la carrera judicial, el déficit de jueces hizo que bueno, ahí se convocaran 100 plazas, y la firmaron 3.817. Se admitieron 3.817 para 100 plazas. Y ya no solamente aprueban más mujeres, sino es que el número de mujeres que firmaron las oposiciones fue de 2.700 y de hombres de 1.100. Curioso. Y bueno, pues aquí tengo unos datos sobre esto. Les digo, por ejemplo, el resultado dice que era la carrera judicial y fiscal junta, ¿no? Y entonces iban eligiendo. Pues hay una cosa curiosa, ¿no? Porque en cuanto a los aprobados, ¿no? Que optaron por la carrera judicial, por ser juez, hubo 14 hombres y 36 mujeres. Pero es que en fiscales, por la carrera fiscal optaron 8 hombres y 42 mujeres. Es decir, las mujeres optan más a la carrera fiscal que a la carrera judicial. La razón es muy sencilla. Conciliar la carrera judicial con la familia es complicado, porque estás dando vueltas por España unos cuantos años, ¿eh? Logras el mapa cada 2 por 3, y cuando no estás aquí, estás allí, y tienes que volver, y tienes que ir para acá, y tienes que ir para allá. Mientras que la carrera fiscal te adscriben a una capital de provincia. En esa capital de provincia puede ser la que tú no quieras vivir, ¿de acuerdo? Pero pasa un tiempo, un par de años, concursas, vas a otra capital de provincia, la que tú quieras, y de ahí ya si quieres no te mueves nunca. Mientras que la carrera judicial, con ascensos, etcétera, estás siempre moviéndote de un lado. Ese supongo
que será la razón por la cual las mujeres mayoritariamente optan por la carrera fiscal antes que por la carrera judicial, aunque con todo y con eso sigue habiendo. De hecho, basta hacer la suma. Aprobaron en la última oposición 32 hombres frente a 78 mujeres. Más de dos. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aparte de trabajar, ¿cuántos asuntos tenemos que ver? ¿Qué tipo de asuntos? Etcétera. Bueno, vamos a ver, les propongo a ver quién se atreve a darme una cifra. En el conjunto de todo el territorio nacional, ¿cuántos asuntos creen que se han registrado en el último año en España? ¿Alguien puede dar una cifra? ¿Se parece mucho 500.000? Mucho, demasiado, ¿verdad? Si les digo 1 millón, Ahora más. vale, pues ingresaron 8.653.000. ¿Eh? Pero casos importantes, ¿eh? Bueno, claro. 8.653.000. Y gracias a la crisis. Porque en el 2009 fueron 9.567.000 los asuntos que se registraron. Bien, vamos a ver. ¿Qué es un asunto registrado? Pues evidentemente todo aquel que llega al conocimiento de un juez o de un tribunal y tiene que darle alguna solución, alguna resolución. Va desde los ERE, para ponerle, digamos, el caso NOS, si de lo que ver, o el de la colza, para referirme a alguno histórico, hasta evidentemente la denuncia que hay de que me han robado el coche y no se encuentra el autor, con lo cual se sobresee provisionalmente y punto. O sea, que hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero lo cierto es que estamos hablando de una media de 9 millones de asuntos. Y todos hay que resolverlos, todos hay que darle una respuesta. ¿Eso por qué es? Porque es algo que sucede en el resto de los países de nuestro entorno, es algo peculiar solo de España, solo ser aquí, somos así de característicos, de peculiares. No, es lo que sucede realmente en el entorno en un aspecto y sin embargo nos separamos en otro. Es decir, en el aspecto en los que, digamos, te llevan a juzgado, para utilizarlo en una expresión, o tienes que ir al juzgado a la fuerza, incluso vas aunque no quieras, o tu asunto se acaba convirtiendo en un asunto judicial aunque no quieras, somos iguales que el resto de Europa. En ese grupo que incluye, pues incluyo, por ejemplo, pues la denuncia que uno pone porque le ha sucedido algo, una denuncia penal, o sea que lleva a lo mejor sin autor conocido pero tiene que ponerla. En ese tipo de asuntos sí estamos igual que en Europa. Distinto es el caso de los asuntos que llegan porque queremos y que podrían no llegar, ¿no? Si tenemos arrendado un piso, un inquilino no lo paga, pues podemos demandarle para que se le desaloje la vivienda, o podemos intentar llegar a algún acuerdo con él, o darle otra solución, o dejarlo ahí. Esos tipos son asuntos en los que se va a juzgado porque se quiere, ¿no? Voluntariamente. En ese asunto sí que tenemos una media muy alta respecto de Europa. ¿Por qué? Pues porque aquí es que somos incapaces de solucionar los conflictos nosotros solos. Somos incapaces de hablar, de dialogar, de solucionar extrajudicialmente. Ir a la mediación, intentar que los temas se resuelvan sin necesidad de ir al juez. Que el papel del abogado no sea el de intermediario, que dice, sí, esto lo llevamos al juzgado y ya está, no. Que el abogado, que el letrado se moje, que intente hablar con la persona con la que tenemos la controversia, que lo intente solucionar, que se llegue a un pacto. Aquí no. Aquí enseguida
judicializamos todo y te llevo a juzgar, ¿no? Esa es nuestra frase preferida. Te llevo a juzgar. Una vez que la ha llevado una vez, al segundo se lo piensa. Porque el calvario que va a tener que pasar es tremendo. Pero de primeras te llevo a juzgar. Eso está claro, ¿no? Y bueno, pues tenemos esa idea, ¿no? ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues que muchas veces nuestra función pues es desalentadora, porque nos encontramos que nos llegan asuntos que realmente muchas veces decimos, vamos a ver si es que te dan ganas de pagar la multa que ha recurrido este hombre y archivarlo, ¿verdad? Si estamos aquí 5 magistrados para deliberar un asunto de 100 euros. ¿Qué hacemos 5 magistrados tratando un asunto de 100 euros? ¿No? Pues nada, se judicializa. Nos gusta ir a los juzgados, como ir a la feria. Hasta el punto de que en España la media de asuntos litigiosos, no me estoy refiriendo a aquellos que entran y que no van a dar prácticamente trabajo al juzgado, la media de asuntos por cada 1000 habitantes es de 185. La media en España. Pero cuidado, en Andalucía 218. O sea, que aquí la litigar ya es que es un deporte. Ya es que nos encanta. 218 asuntos por cada 1000 habitantes. Bueno, pues de 8.653.000, los 5.000 jueces que formamos la carrera judicial, te repito la cifra, 8.653.000, resolvimos 8.786.000. Es decir, que con todo y con eso nos quitamos retraso que teníamos. Hasta tal punto, porque claro, hay asuntos fáciles y sencillos, pero cuando un asunto llega a sentencia, cuando el juez tiene que emitir un pronunciamiento en forma de sentencia, ya es el asunto más complicado, porque ha habido alguien que ha demandado, alguien que ha contestado, una prueba que se ha practicado y se tiene que resolver. Bueno, pues el número de resoluciones judiciales que han tenido la forma de sentencia para 5.000 jueces han sido en un año de 1.558.000. Con todo y con eso, hoy día quedan en trámite todavía 2,5 millones de asuntos. Con lo cual, comprenderán que el atraso es evidente. ¿Por qué? Bueno, ¿cuántos jueces hay por cada 100 habitantes en España? El número se lo he dicho, pueden hacer el cálculo fácilmente. Hay 11,46 jueces por cada 100 habitantes en España. 11,5. La media en Europa es de 21. Cual, evidentemente, el número de jueces es deficitario. Por ejemplo, Alemania tiene 24,7 o la vecina Portugal tiene 19,2. Lo de Alemania me duele, lo de Portugal me duele más, pero que en España haya 11,4 y en Moldavia haya 12,4, eso ya me saca de quicio. O en Albania haya 13,5, pues realmente es tremendo. Pero claro, esto está muy entrelazado, muy relacionado con lo que les he dicho antes de esa vocación a litigar que tenemos algunos, ¿no? Sobre todo los latinos, porque es curioso. Claro, les he dicho que la media en Europa es de 21, y les he puesto cifras de Alemania, de 24, de otros países y eso. Les he dicho que 11,4 en España. Bueno, pues en Suecia tienen 10,8, tienen menos. Sin embargo, la tasa de litigiosidad es 45 veces menor que en España. No sé cómo va, será no porque no tienen problemas nunca y nunca se pelean, o porque solucionan seguramente sus conflictos de otra manera antes de acudir a juez. Bien, esos son datos. Ahora voy a hablar de cómo trabajamos, cómo se desarrolla nuestra función normalmente, o qué es lo que debemos hacer. De la Constitución dice que la justicia emana del pueblo, ¿no?
y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial que sean independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Es curioso, porque no dice que seamos imparciales. Dice que seamos independientes, pero que seamos imparciales. Claro, si usted me dice que un juez no va a ser imparcial, pues entonces ya, vamos, les entra el pánico, ¿no? Dice, pues como alguna vez tengo que ir a un juzgado, la que me voy a encontrar allí puede ser gorda, ¿no? Si no tengo a alguien imparcial. ¿Por qué la Constitución o la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es un tocho de 500 artículos, no habla nunca de que el juez deba ser imparcial? Sin embargo, por ejemplo, la Constitución, cuando habla del Ministerio Fiscal, dice que actuará conforme a los principios de unidad de actuación, jerarquía, sujeción a la legalidad e imparcialidad. Del Ministerio Fiscal sí se le dice que es imparcial, del juez no. Pero cuidado, porque al fiscal se le dice principio de unidad de actuación y jerarquía. O sea, si yo le digo los nombres que tienen los cargos de fiscales, pues claro, quedan que los pobres hacen la mil, ¿no? Porque tenemos al fiscal general, al fiscal jefe, al teniente fiscal. Esto parece el ejército, ¿no? Está fuertemente jerarquizado. La cúspide el ministro de Justicia, que puede dirigir órdenes de obligado cumplimiento. Y con unidad de actuación, como dice, allí no se mueve nadie. Para cuando el fiscal ha calificado un hecho y pide una pena por un delito determinado y a lo largo del desarrollo del juicio ve que se han equivocado y que realmente ese no es el autor o no hay delito, el fiscal tiene dos opciones. Decir, elevo las conclusiones en definitiva, como diciendo, bueno, aparte de este cáliz, aquí no hay nada, pero no. O pedir que se suspenda el juicio y consultar con el jefe para pedir que el asunto acabe en sentencia absolutoria. Es decir, están fuertemente jerarquizados y las decisiones con autonomía propia son muy pocas. Y sin embargo se les exige imparcialidad, y a los jueces no. ¿Por qué? Pues se lo voy a explicar. Porque nosotros sí que debemos ser independientes. A los fiscales no se les exige que sean independientes. Si fuesen independientes, cada uno haría lo que quisiera. Vamos, lo que quisiera, quiero decir, con decisiones propias, no lo que dé la gana, sino con propias decisiones, cosa que se hacen con los jueces. Ponemos las resoluciones que consideramos ajustadas a derecho, sin que nadie nos tenga que decir cuáles son las directrices que debemos de seguir, ni nos dé consejo, ni orientación, absolutamente nada. Porque somos independientes. Y la Constitución dice que ha de garantizar esa independencia. Hay que articularse los mecanismos legales y prácticos para que el juez pueda desarrollar su labor con independencia, con sosiego, con tranquilidad, sin presiones, con medios. Porque en definitiva esa es la independencia. Y no se habla de imparcialidad porque a diferencia de la independencia, que es algo objetivo, algo que es exigible y que se debe de hacer cumplir, la imparcialidad es algo subjetivo. La imparcialidad es algo que se tiene o no se tiene, depende de uno. Depende de uno. Nada más. Porque eso no se puede controlar. Es decir, podemos conseguir un poder judicial, o podemos establecer un poder judicial como, no sé si siguen las noticias de los telediarios hoy día, como el de Brasil, ¿no? Donde el presidente de Brasil, la presidenta, nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y nombra al ministro al que le dé la gana, por lo cual si ha cometido algún delito juzgado por los magistrados del Tribunal Supremo nombrados por mí, adiós independencia, evidentemente. O podemos establecer algún sistema donde se garantice la independencia del Poder Judicial y en ese sentido va de suyo que serán jueces y magistrados imparciales. ¿Por qué? Porque claro, no se dice expresamente que es imparcial, pero sí se establece la consecuencia. Si no eres imparcial, cometes un delito. Aparte de la sanción disciplinaria en el supuesto de que incluso exista hasta la sospecha de parcialidad. Pero si realmente no has actuado con imparcialidad, estás cometiendo un delito. Por eso, basta con que la Constitución diga que los jueces han de ser independientes para que no exista la necesidad de que se diga que sean imparciales.
¿Cómo le diría yo? Para ponérselo gráficamente. Debemos conseguir un poder judicial donde, cuando estemos en el juzgado, no suene el teléfono y al descolgarlo alguien nos diga, un poderoso, nos diga lo que tenemos que hacer en el asunto X. Eso es independiente. Ahora, la imparcialidad es algo que depende de nosotros. ¿En qué medida? En que no sea necesario, desgraciadamente, que suene el teléfono para que el poderoso sepa lo que tenemos que nosotros que hacer y vayamos a hacer eso y nosotros nos obligamos a hacer eso. Es decir, el juez que no es imparcial es aquel que dice, no, hace falta que me digan por teléfono lo que tengo que hacer, yo ya sé qué es lo que el otro poder quiere y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Esa es la degradación, evidentemente, de la carrera judicial, pero eso depende de cada uno. Y en España les aseguro que existe un poder judicial independiente, no suena el teléfono. Nadie, absolutamente nadie, desde el más alto en la cúspide del poder que se les ocurra, que les quepa pensar, es capaz de dirigir al último juez de este Estado nuestro una orden o una directiva, de una manera directa o indirecta. Ahora, eso sí, lo que depende de cada uno de nosotros, que evidentemente actuaremos con autonomía, con independencia, decidiendo lo que queremos decidir, o bien decidamos satisfacer lo que se considera que son deseos de otros. Eso ya cada uno lleva dentro. El buen juez no parará, el mal juez parará. Y luego ya queda la valoración de cada uno de ustedes y se lo dejo a ustedes si eso será en España o no será en España. Yo creo que no, sinceramente. Creo que no. Por mucho que se diga, afortunadamente los jueces españoles somos imparciales. Todos, no sé, todos. Pero creo que sí pongo la mano en el fuego, ahora que está de moda el no poner la mano en el fuego, por la gran inmensa mayoría. Aunque sea sinceramente por el sistema de acceso, ¿no? Que nos ha costado demasiado trabajo para llegar a esto, como para perderlo en tonterías. Además, le voy a decir otro dato que se me ha olvidado, no tengo aquí apuntado, pero es curioso, ¿no? No sé cómo lo han hecho, porque a mí no me han preguntado. Será desde hace unos años. Han hecho encuestas, una estadística de cuál es el origen, cuál es la clase social de la que proceden los jueces y magistrados de España. Y lo han dividido en la clase, han puesto clase baja, clase media alta y clase alta. No sé qué criterio han seguido para eso. Bueno, pues el grueso, casi el 50%, están en la clase media, es decir, que procede de clase media. El porcentaje de clase baja y clase alta y media alta se reparte prácticamente igual. Y un 0,1% procede de una clase alta. No sé quién es el marqués o el duque de mi carrera, a ver si lo encontramos. 0,1 dicen que procede de clase alta. Con lo cual, pues bueno, pues tenemos el origen que tenemos, nos cuesta mucho trabajo llegar y creo que eso es bueno, eso es muy bueno, porque eso te da cuerpo, ¿no? Cuando las cosas se consiguen fácilmente y se regalan, pues generalmente no se aprecia lo que cuesta, ¿no? Y lo que vale. Para darse con tonterías. Supongo que, claro, todo esto tendrá sus excepciones, no le digo que no, pero por regla general yo creo que, en mi opinión, no sé si están ustedes de acuerdo, podemos estar tranquilos en ese sentido porque creo que tenemos un poder judicial independiente e imparcial. Y además, sometido rigurosamente a un régimen disciplinario y penal. No solamente los delitos que podamos cometer los jueces aparecen en el Código Penal perfectamente detallados, si no son pocos, comparados con los que pueden cometer o cometen otros poderes del Estado, sino que el régimen de incompatibilidades y el régimen disciplinario a que nos estamos sujetos los jueces es algunas veces de una auténtica exageración.
Mire, les cuento. Ningún juez o magistrado puede desempeñar ningún otro empleo, cargo o profesión retribuida, salvo escribir libros y publicarlos. No podemos hacer nada más. Pero es que además no podemos ejercitar ninguna función mercantil, ninguna actividad mercantil, por sí mismo o por otro. O sea, ni un kiosco de prensa, ni de chuches. Puede ser el titular, el propietario, un juez, ¿no? Un kiosco de chuches. Nada. Pero es que tampoco puede ser ni director, ni gerente, ni administrador, ni consejero, ni socio, colectivo o de cualquier otra manera que implique una intervención directa o indirecta, en sociedades o empresas mercantiles públicas o privadas de cualquier género. Yo cuando cambié la cuenta de Santander a la cuenta 123 y me convirtieron en accionista, digo, a ver si la estoy liando. Porque a ver si como, claro, luego cuando yo lo hice tan a gusto, ¿no? Pero luego cuando recibo una carta modelo diciendo que se va a celebrar la Junta General de Accionistas, digo, adiós. Digo, yo soy socio de una sociedad o empresa mercantil, pública o privada teniendo una acción. Evidentemente con el tenor literal sí, hombre, eso se interpreta, claro, en un sentido pues, racional, no se va a pensar que por eso evidentemente uno incumple la ley de incompatibilidades, ¿no? Pero bueno, así está. O por ejemplo, ¿no? Cosas que no podemos hacer. Le voy a decir una, tal como se recoge literalmente. Dice, ya antes lo he apuntado, dice, no podrán los jueces o magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Ahora les hablo un poquito de este tema. O tener empleo al servicio de los mismos, y les estará terminantemente prohibido dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, lo entiendo, ni concurrir en su calidad de miembro del Poder Judicial a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial. O sea, que como yo vaya a un mitin de un partido político, que no me ve. Vamos, que nadie diga que está aquí un representante, un miembro del Poder Judicial, porque ya me la he liado. O sea, ni siquiera concurrir a un acto o reunión pública, un mitin, que no tenga carácter judicial, un mitin en campaña. Pero es que la redacción originaria nos prohibía las manifestaciones. Y afortunadamente tuvo que suceder la desgracia de la muerte del concejal Miguel, del asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco, que motivó ese movimiento y todo eso para darse cuenta que evidentemente era una barbaridad que los jueces no pudiéramos ir a una manifestación o una manifestación como esa. Yo comprendo que una manifestación contra el gobierno, sea cual sea, pues resultará conveniente que los jueces nos veamos, ¿no? Era una manifestación de ese tipo, realmente me parecía una barbaridad. Pues antes estaba incluido. Afortunadamente, eso precisamente motivó el que se modificara el precepto. Y dice, jueces o magistrados, os he leído antes, pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Vamos a ver. Aunque nos parezca raro, aunque nos parezca natural, y sobre el juez que pertenece a un partido político y más con lo que está cayendo en este país, pues ya lo que falta. Hablamos en los casos de corrupción, me da igual el partido que sea, me da exactamente lo mismo. Imaginemos un caso del PP, del PSOE, de Podemos, de Ciudadanos, etcétera, que el juez que lo va a juzgar pertenezca a ese partido político. Qué barbaridad, es razonable que no pertenezca. Bueno, pues si yo le digo que más de la mitad de los países europeos los jueces pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque mire, el juez tiene una ideología. Lo que no podemos pretender es que el juez no tenga ideología. Porque el que no tiene ideología es un descerebrado. No tiene opinión, pues no vale para nada. O sea, no piensa, no decide, no sabe, no contesta. No entiende de nada. El juez tiene ideología, como todo el mundo. Hay jueces de izquierdas y de derechas, y de extrema izquierda y de extrema derecha. ¿Para qué lo vamos a negar? Eso existe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En mi opinión, yo creo que la no pertenencia formal a un partido político determinado, cuando eso
en realidad tú lo has interiorizado de una manera que tu simpatía por ese partido es absoluta, es un fraude. Que se sepa, es que es mejor. Es que es mejor que se sepa. Y si ese juez tiene que juzgar el caso de financiación ilegal del partido X y pertenece al partido X, pues echa un lado, me abstengo. Yo ahí no puedo entrar. Y no puedo juzgarlo. No quiero juzgarlo. Eso es lo que, no sé si estarán al día en ese tema, de una manera indirecta, porque formalmente no podemos pertenecer a partidos políticos, pues ha sucedido en España recientemente. El caso de los jueces Enrique López y Concepción Espejel. En la Audiencia Nacional formaba parte de una sala que es la que tiene que juzgar todo este asunto de la UTE y todo eso, y entonces han desempeñado puestos de gobierno y responsabilidad en un gobierno gobernado, cada caso era por el Partido Popular. A mí me da igual que sea el Partido Popular, que sea el PSOE, que sea quien le da la gana, pero ha desempeñado una serie de puestos durante algunos años que suponen una implicación, que esto es como la mujer princesa, ¿no? No solamente hay que serlo, pero parecerlo. No se querían abstener y el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido que se aparten del conocimiento de ese asunto para evitar suspicacias. Si esas personas hubieran pertenecido claramente a ese partido político, pues no nos hubiéramos planteado ahora todas las noticias de prensa, comentarios editoriales, etcétera, etcétera, comentando ese asunto. Entonces, además, es que incluso el poder pertenecer a un partido político es casi un reto. Lo digo de verdad, porque si uno realmente su función la lleva a cabo con honestidad y rigor, pues nos vamos a encontrar que es capaz incluso de dictar una sentencia que no va a gustar nada al partido político al que pertenece. Y eso es tener narices. Y eso ensancha la función judicial. Podía precisamente reforzar el valor del poder judicial, ¿no? No que siempre andamos con que es que este es de por aquí, es que el señor Garzón, es que ya, para hablar a alguno que ya no está en la carrera judicial, no por eso puedo hablar, es que es del PSOE, claramente. Y es que como no consiguió lo que él quería del PSOE, ahora nada más que va contra el PSOE, ¿no? Bueno, pues todo eso no lo hubiéramos abordado, ¿no? Si verdaderamente, pues, dice que no pertenece, o dice que no pertenece, o que pertenece a este o al otro, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se consigue la independencia en nuestro ordenamiento jurídico? Yo le voy a decir el sistema por el que se designan a los jueces. Ya les he dicho cuál es el método de ingresar. Pero claro, cuando ingresas vas ocupando puestos que cada vez se supone más relevantes o más importantes, ¿no? ¿Cómo se van designando para esos puestos? Bueno, la inmensa mayoría de los puestos de la carrera judicial son porque sacas otra oposición y accedes a ese puesto, o por antigüedad, y concursas ese puesto, eres más antiguo en el escalafón, se combinan los dos sistemas. Te vuelves especialista en una materia, sacas otra posición específica, tienes preferencia para acceder ahí, o si no, por antigüedad, pues ese puesto se te adjudica. La inmensa mayoría. Salvo que ustedes apreciarán la importancia de esos puestos, que ya no es por mérito y capacidad, por prueba de especialización, ni por antigüedad, sino por designación del Consejo General del Poder Judicial. Entonces vamos primero al que lo designa, al que va a designar, y luego le digo los puestos. El Consejo General del Poder Judicial son 20 vocales y están nombrados 10 por el Congreso de los Diputados y 10 por el Senado. De esos 20 que se eligen, 12 tienen que ser jueces y magistrados. Los otros 8 pueden ser juristas de cualquier fiscales, abogados, secretarios de la Administración de Justicia, siempre que sean licenciados o graduados en Derecho. Bien. Por lo tanto, vemos que los que van a designar los cargos que ahora le digo son elegidos por las cámaras legislativas, resultado de las elecciones. ¿Cómo lo eligen el Congreso y el Senado? Pues tienen que ponerse de acuerdo porque exigen 3/5. Eso ha determinado que nunca se ha dado que un partido político solo
en la historia de nuestra democracia ha llegado a tener los 3/5 de la Cámara, de cada una del Senado, sí. Pero en el Congreso no. Ha llegado a tener los 3/5. Ha estado a punto, pero no ha llegado a los 3/5. Eso significa que algún acuerdo tiene que alcanzar con otros partidos para alcanzar los 3/5. Que a partir de ahí se actúe con honestidad y nuestros diputados y senadores elijan a los mejores y los que creen que van a cumplir su función, o sencillamente se repartan los cargos, es decir, esto es para ti y esto es para mí, estos son de los tuyos y estos son de los míos, pues hay que cada uno opine en lo que quiera. Yo no le voy a dar mi opinión, solamente le voy a decir la forma en la que se designan los vocales del Poder Judicial, que luego van a elegir a los magistrados que vayan a ocupar los siguientes cargos. Todos los magistrados del Tribunal Supremo. Magistrados del Tribunal Supremo que en su sala de lo penal van a conocer de los delitos cometidos por diputados y senadores. ¿Entiendes? ¿No? Bien. Todos los magistrados del Tribunal Supremo. Los presidentes de los tribunales superiores de justicia. Y hay una sala de lo penal, civil penal, una sala del Tribunal Superior de Justicia que tiene 3 magistrados, 3 generalmente. El presidente lo elige el Consejo. Otro de los magistrados lo elige el Parlamento respectivo de la comunidad autónoma, según la mayoría que cada estatuto de autonomía establezca. Y otro, ese ya lo elige el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, prácticamente esa sala civil penal y presidencia de los tribunales superiores de justicia también se designan, no se cubren por vacantes, por concurso o por oposición interna, ¿no? Que es lo que conoce los tribunales superiores de justicia, esa sala civil penal, por los delitos cometidos por los parlamentarios autonómicos y los miembros del gobierno de cada comunidad autónoma. Luego también elige el Consejo General del Poder Judicial a los presidentes de la Sala de lo Contencioso Administrativo y Social del Tribunal Superior de Justicia y los presidentes de las audiencias provinciales. Pero eso ahí no tiene una función relevante en cuanto al enjuiciamiento penal de determinados cargos. Y luego los decanos son elegidos por los propios jueces. Ese es el sistema, ¿no? Es un sistema, en mi opinión, que nos puede parecer, dice, hombre, si los vocales del Consejo los eligen las cámaras y esos eligen a los magistrados del Supremo y luego los magistrados del Supremo tienen que enjuiciar a quienes han elegido, a los que les han elegido, el bucle es perfecto, ¿no? Ya está hecho. Bueno, quizás en principio sí nos puede hacer pensar que no es el mejor sistema. Lo que sucede es que es muy difícil, yo comprendo que es muy difícil establecer otro. Y si acudimos al derecho comparado, a lo que sucede en otros países, es un sistema muy parecido a este. Es más, los magistrados del Tribunal Supremo en Estados Unidos los propone el presidente de los Estados Unidos, con el visto bueno de las cámaras, ¿no? Legislativas, el Congreso y el Senado. Pero el que lo propone es el presidente de los Estados Unidos. Y además el cargo vitalicio, ni siquiera los 72 años. Como digo, a los 29 años, hasta los 29 años, mientras esté incapacitado, puede ser magistrado del Tribunal Supremo Americano. Entonces, es un sistema que puede llevar a algo que no funcione. ¿Dónde está la solución? ¿O dónde está el evitar el problema? Que se actúe con honestidad, en el que efectivamente los partidos políticos elijan pues, a las personas que consideren más capacitados para desarrollar esa función y no porque vayan a cumplir mejor sus deseos sin necesidad de que suene el teléfono, ¿no? Que es lo que hablaba antes. Eso es lo que hace que realmente el sistema funcione o no funcione. Eso es lo que va a hacerlo y eso está en cada uno de ¿no? Y nada más. Y al mismo tiempo está en todos nosotros. Y ahora yo no quiero echar aquí un mitin, pero cuando vemos, por ejemplo, ahora mismo, si llegamos a pensar
que nuestro sistema político está corrupto, la culpa es nuestra. No echamos la culpa a ellos. La culpa es nuestra. Porque lo hemos permitido, porque lo consentimos, porque no le damos importancia, porque no castigamos esas conductas a la hora de elegir o no elegir a uno o a otro. Nada más, es la sociedad la que tiene que permitir o tiene que cortar por lo sano esas conductas. Nada más, en una sociedad higienizada, en una sociedad donde eso no suceda, donde realmente no se vea bien, eso no va a suceder. Eso nada más sucede en una clase política corrupta. En el hipotético caso de pensemos que eso existe aquí en España, que yo a lo mejor ahora me empiezan a lapidar, pero sinceramente creo que no. Creo que no existe, que no estamos ante eso, no hemos llegado a eso, ¿no? Estamos muy lejos, ¿no? Lo que sucede aquí realmente puede llamar la atención, pero no nos llegan muchas cosas que suceden en muchos países que nos parecen que son idílicos. Eso sí, aquí tenemos un aspecto que realmente sí que somos originales, ¿no? Que aquí no dimite nadie. O sea, que eso de dimitir no hay manera, ¿no? Eso sí es verdad, que dimitir cuesta. Pero a la hora de ser juzgado, ser encausado, todo esto, y todas esas cosas, pues, si echan un vistazo a la prensa alemana o a la prensa francesa o a la prensa inglesa, se encuentra con asuntos muy relevantes, ¿no? Bueno, pues eso en definitiva va a depender de que la sociedad lo admita o no lo admita, ¿no? Y ya por último, para terminar, aquí tengo muchísimas cosas, pero bueno, solamente dos apuntes y les dejo que pregunten lo que quieran. La idea es un poco para romper un mito, ¿no? De que el juez tiene que aplicar la ley y punto. No. O sea, el juez está sujeto al principio de legalidad, es decir, la ley es lo que debe de guiar su actuación, aquello a lo que debe de acogerse para fundamentar su decisión. Pero esa idea, ese vocablo latino que decía dura lex sed lex, ¿no? La ley es dura pero es ley y hay que aceptarla, ¿no? Eso ya lo decían en el derecho romano. O en el romanticismo alemán, Goethe decía, prefiero la injusticia al desorden. ¿No? Prefiero la injusticia al desorden. Bueno, a mí, esas dos frases, cualquiera de ellas me parece una barbaridad, ¿no? Mire, yo llevo ya 30 años en un tribunal. Eso quiere decir que somos 5 personas las que nos tenemos que poner de acuerdo para tomar una decisión. Y en la toma de esa decisión, lo que hacemos es que una realidad determinada que llegamos a conocer, en la medida en que se nos da a conocer y hasta donde podemos llegar a conocerla, porque claro, nosotros no estamos ahí, no hemos estado ahí viendo lo que ha pasado, nos lo tienen que contar y a saber qué imagen se nos da. Pero bueno, con esa realidad averiguamos qué es lo que dice el ordenamiento jurídico en sus diversos rangos, normas, leyes, reglamentos, órdenes, etc. y llegamos a una conclusión. Pero el ordenamiento jurídico no recoge toda la realidad. O sea, la realidad siempre es más rica que las normas. Nosotros podemos tener miles de normas y en este país se legisla hasta decir basta. Somos exagerados. Por cualquier cosa ya estamos aprobando leyes. Por cualquier cosa. Tenemos cientos de leyes. Bueno, pues aunque tengamos miles o millones de leyes, aspectos de la realidad se nos van a escapar. Porque además, siempre la realidad va antes y el juego al final. Nos encontramos una realidad determinada, nos encontramos entonces que el Poder Legislativo, con impulso del Gobierno, o el Poder Legislativo por sí mismo, dice esto hay que regularlo, esto hay que normarlo, vamos a aprobar una ley que regule esto, y luego nosotros la interpretaremos y la aplicaremos. Somos los últimos de todo este proceso. Pero la realidad siempre está antes, y la realidad es viva. Y cuando una realidad determinada da lugar a una ley concreta y una actuación judicial determinada, ha pasado suficientemente tiempo como para que la realidad se haya transformado. Y la que ahora tenemos en materia de matrimonio homosexuales, etc. En fin, mil historias. Entonces, la sociedad cambia, todo cambia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Pues un equilibrio muy difícil de conseguir, porque tiene que ajustarse a la ley, no vamos a hacer lo que nos da la gana. Evidentemente, ¿no? No podemos coger y decir, bueno, no, mire usted,
El matrimonio de homosexuales pues está prohibido, pero a mí me da la gana y yo los caso y punto. Y a Dios me huele que salga sobre la tequera. No podemos hacer eso, ¿no? Evidentemente. Tenemos que sujetarnos a la ley. Pero la ley siempre va a margen, ¿no? Hay principios generales, criterios de interpretación, incluso, fíjense, una norma de 1888, claro que fue elaborada por un jurista como Alonso Martínez, que es una eminencia, y en fin, no sé si la comparación con lo que tenemos ahora, a ver cómo saldría, ¿no? Pero bueno, un jurista de esa categoría, ya en 1888, decía, y lo recoge así en un código civil, un artículo que no ha cambiado, dice, la norma se interpretará según el sentido de sus palabras, lo que quiere decir, en relación con el contexto. Ojo, ¿en qué contexto se ha aprobado eso? Es el mismo contexto del que impera hoy, ¿no? En relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos. Vamos a ver qué se ha querido hacer. Cuando se dijo esto, ¿por qué fue? ¿Qué antecedentes hay? ¿Cómo se elaboró esto? Dice, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. No podemos olvidarlo. Estamos en el presente. Una ley de hace 40 años la tenemos que aplicar a la realidad presente. Y dice, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas, la finalidad de las normas. Esos son criterios que el juez debe seguir a la hora de interpretar y aplicar la ley. Por lo tanto, vuelvo al principio, cuando estamos los 5 y examinamos todo el ordenamiento jurídico aplicable y vemos, igual, pues mira, la solución es esta. Claro, cuando miramos todo y decimos, qué barbaridad. Digamos, esto es absolutamente injusto, ¿no? Cualquiera pensaría que esto no puede ser, esto es absurdo. Ahí entonces está la labor del juez. Vamos a ver si podemos, sin forzar, y con estos criterios interpretativos, a llegar a otra solución, sobre todo con la Constitución de la mano, que nos da mucho más. Y el buen juez, en mi criterio, es aquel que no sustituyéndolo por su opinión personal, por su modo de ver la realidad, sino conociendo cuál es la realidad social en realidad, para la redundancia que existe hoy día, llega a esa solución y la justifica y la motiva. Y dice, esto es así porque creo que es de esta manera hoy día. Creo que ese es el buen juez y no el que dicta la sentencia y aunque la conclusión le parece realmente absurda, dice, dura lex, sed lex. La ley lo dice, me da igual, por muy dura que sea, ese no es mi problema. No, ese sí es el problema. El evitar soluciones irracionales y absolutamente disparatadas. Y por otro lado, el papel del juez, cuidado, es el de ser garante de derechos. Y eso es muy importante. Y lo enlazo directamente con la imparcialidad, lo que nuestra función en ese sentido sea enormemente controvertida. Es el garante de los derechos de todos. Por ejemplo, si lo llevamos al ámbito criminal, es el garante de los derechos de la sociedad, a que esos delitos no se repitan, pero es también el garante de que la persona que está detenida y está procesada se le respeten sus derechos y se le celebre un juicio justo y objetivo e imparcial. Debemos de proteger los derechos de todos. Por eso muchas veces a mí me saca de quicio, ¿no? Cuando veo en el telediario, y me da igual que sea político, que sea un pederasta o quien sea, arremolinar a las 80 personas gritando desaforadamente asesino, chorizo, no sé qué. ¿No? Me acuerdo siempre del caso Bánico, el famoso de esa mujer que después de recibir no sé cuántos insultos, resulta que no había hecho nada. ¿No? ¿Y cómo se soluciona eso? ¿No? ¿Cómo nos atrevemos así, con una detención policial, sobre la base de que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado excelentes, excelentes, magníficas? Comenzando por la Guardia Civil, por mi cuñado, y aquí mi mujer presente, porque si no me mata. Bueno, pues tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad excelentes. Pero bueno, es una detención, es una sospecha. Se piensa que ha podido cometer ese delito, pero a partir de ahí hasta la sentencia queda mucho. Vamos a ser prudentes, porque ya empezamos a condenar, ¿no? Entonces el juez está ahí para proteger derechos. Y muchas veces tenemos que tomar decisiones, porque claro que no se comprende. Siempre me dicen, es que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Y le digo, no, mire usted, entran y salen por la misma, porque solo hay una. Ya no hay una puerta de escape, no.
entran y salen por la misma. Lo que sucede es que la prisión provisional solo se puede decretar si el Ministerio Fiscal lo pide, en primer lugar, cuando siempre lo pide, y en segundo lugar, para evitar que el delito se repita porque hay riesgo de fuga o porque existe el peligro de que destruya pruebas. Si no concurren esas circunstancias, si no hay más pruebas no poder destruir nada, si no hay riesgo de fuga y se supone que esa persona presenta una peligrosidad para que lo repita, puede estar ya controlada, no se debe decretar la prisión provisional. Entonces, bueno, pues esas decisiones las tenemos que tomar, o sencillamente el caso de una persona que a lo mejor existe una prueba inculpatoria, como es una intervención telefónica, en el que reconoce, después de muchas conversaciones, cómo va a cometer el delito, se jacta de haberlo cometido y de cómo lo ha hecho, pero esa intervención telefónica era ilegal, no contaba con autorización judicial. En la teoría del árbol podrido, eso debe llevar a una sentencia absolutoria. Puede parecer una vez, no, si es que la conversación, si es que lo está diciendo, ¿no? No, mire usted, para usted la conversación telefónica puede intervenir el teléfono de alguien, necesita autorización judicial. La autorización judicial solamente se da cuando usted me presenta razones fundadas para que yo ordene que pinche en el teléfono. Si no, ni ordeno que pinche en el teléfono. Y eso es garantizar los derechos de todos, porque mañana cualquiera nos puede intervenir en el teléfono. Y para evitar, y si no sabemos que nos pueden sacar, no hace falta que sea un delito, puede ser nuestra vida privada. Y para evitar que sea eso, es por lo que se requiere autorización judicial, para que controle si eso está justificado. Y por lo tanto, pues, es esa defensa de los derechos la que a veces puede pensar que lleva a soluciones que nos parecen raras, o injustas, o absurdas, pero es que primero está eso, de verdad, primero está eso. Y bueno, dentro de lo que yo pueda, con las limitaciones que antes he dicho, en orden a lo que yo pueda opinar, pues estoy abierto a lo que ustedes me quieran preguntar sobre cualquier tema, sé que tenemos tiempo, no sé cómo... Y tenemos hasta las primeras partes más o menos. Yo voy a... ¿Cree usted que los pobres reciben realmente el servicio de la tutela judicial efectiva en un país como España, dentro del club de la Unión Europea? ¿Reciben los pobres realmente esa tutela judicial efectiva digna o por el contrario deja mucho que desear? Pues vamos a ver. Cuando digo pobre, digo personas sin recursos. Sin recursos, sí, no pueden pagarse. Sí, lo que vimos que a mí me hace gracia esa expresión que se utiliza ahora siempre en la televisión, ¿no? De cuando un famoso por cualquier tipo tiene un problema, dice, tengo que hablar con mis abogados, en plural. No con mi abogado, no, con mis abogados, como dice, no, tengo un equipazo detrás que no veas. Bueno, vamos a ver. Sí. ¿Por qué? A la hora de que ese asunto se vaya a ver por parte de los jueces, evidentemente da absolutamente igual que sea una persona con recursos o sin recursos. Es más, por lo menos en la jurisdicción en la que estoy yo, diríamos, y además no solamente en la jurisdicción en la que estoy yo, sino en otras jurisdicciones creo que hemos demostrado que muchas veces si hay que forzar un poquito la máquina, se fuerza en favor de la persona que no tiene recursos. Por ejemplo, en el orden jurisdiccional en el que estoy yo, siempre esa legislación de extranjería que tenemos tan tremenda, ahora se habla de lo de Turquía. Lo de Turquía, eso es tratarlos a cuerpo de rey comparado a lo que tenemos aquí. Yo no sé ahora cómo nos arreglamos la vestidura, pero bueno, esa ley de extranjería que tenemos y la ley de seguridad ciudadana que permite además lo que llaman las devoluciones en caliente. Aquí tú entras y como no has pasado el segundo tramo te devuelvo por la valla. Bueno, esa ley de extranjería precisamente ha sido objeto de reformas sucesivas en contra de las decisiones nuestras. Porque siempre íbamos pro extranjero, ¿no? Para proteger los derechos del inmigrante ilegal, pero necesitado. Entonces siempre se ha reformado, cada año y medio venía una reforma. ¿Por qué? Porque había una interpretación jurisprudencial que había que corregir. ¿Vosotros decís esto? Pues no, ahora vamos a corregir.
Y esas son personas que no tienen ningún recurso, eso sí que son pobres de solemnidad, ¿no? Con lo cual, su tutela, en principio, queda para los abogados de oficio. Se les designa un abogado de oficio. El abogado de oficio, que cobra una miseria, pero una miseria, y tarde, y muy tarde, y yo no sé si se cobra, algunos yo creo que ya se desespera y lo deja, pues los hay dignos y los hay pues alimenticios, ¿no? No llega más el hombre y entonces pues se mete ahí para poder subsistir. Y los asuntos les importan muy poco, pero también hay algunos que los defienden muy bien. Pero es que cuidado, que yo he visto bufetes de abogados de renombre que cuando me llega la demanda y veo lo que han puesto, digo, ¿y este es el famoso bufete este? Pues madre mía, ¿no? Esto es un timo, o aquí qué pasa, ¿no? Quiero decir que como siempre hay de todo. Entonces, asistencia letrada la van a tener, ¿no? A través de los abogados de oficio. Y bueno, ahí está. Y a la hora de ser enjuiciado por los tribunales, yo creo que en la medida en la que podemos, claro, porque es lo que comentaba antes, la ley tampoco podemos forzarla hasta el máximo, ¿no? Y lo mismo ha sucedido en otras jurisdicciones. La cláusula suelo que se quitara, ¿por qué? Por sentencias. El que los procedimientos de desahucio ya sea de audiencia y se puedan oponer otra serie de causas, mientras que antes era tú no pagas la hipoteca, tú te vas a la calle en 15 días, que en un juicio donde no se te da ni oportunidad de defenderte realmente bien. ¿Qué es? Pronunciamientos jurisprudenciales que lo ha planteado al Tribunal de Justicia y ha dicho, aquí pasa esto no es contra el derecho comunitario. Eso sí, sí, y han tenido que modificar la ley procesal. Entonces, por eso digo que yo creo que sí, Lo que sucede es, y por eso digo que sí, que no, ¿en qué aspecto no? Pues claro, como el juicio del juez es en realidad una decisión que toma en base a unos hechos que se han llevado a su presencia, esos hechos hay que trabajarlos. Hay que a veces conseguir testigos, conseguir pruebas documentales o de otro tipo, pruebas periciales. Entonces, claro, ahí el trabajo de ese asunto, pues muchas veces, si no va dinero por delante, pues yo lo comprendo, ¿no? A ver quién se toma el trabajo de estar horas y horas dedicándole a un asunto por el que va a cobrar 100 euros, porque no va a cobrar más el que cobra, ¿no? Entonces, ahí en ese aspecto sí que realmente es deficitario. Nosotros no podemos suplirlo, ¿no? Nuestra función es un brocardo también latino en latín, dami factum da votivius, dame los hechos que yo te daré el derecho. Entonces, eso nos tiene que venir a nosotros. Sobre todo en órdenes judiciales como el administrativo, el civil, el mercantil, el social, no tanto en el penal, donde el juez ya investiga, entonces ahí puede investigar y empieza, mientras no le pongan palos en las ruedas, que le ponen muchas a los pobres, pero bueno, ahí sí puede investigar e intentar averiguar hasta ver que consiga construir la realidad, ¿no? Pero los otros no, nos viene de fuera, nos viene de dentro. Y ahí sí que hay déficit. Y evidentemente ha habido un momento en nuestra historia donde eso no se cumplía, y es con las tasas judiciales. Bien, les cuento un caso. Una familia, una madre, una pareja, que tuviera un hijo, que considerase que ha habido una negligencia en el hospital público donde ha tenido lugar el parto, de tal manera que el hijo ha salido pues, en estado vegetal. Un retraso, no había una monitorización correcta, no se le hizo una cesárea en su momento porque no se atendió a aquello o porque no había médicos suficientes, por lo que sea, pero en definitiva una mala praxis llevó a que el niño naciera así. Bueno, pues esa familia puede pedir unas indemnizaciones muy elevadas, unas indemnizaciones que alcanzan, por ejemplo, 1 millón de euros. 1 millón de euros, pues ¿por qué? Porque hay una renta vitalicia para ese niño que ha nacido así, hasta que muera,
unos gastos de adaptación de la vivienda para que puedan entrar por la silla y no tengan que a lo mejor sortear escalones, aparte de todos los tratamientos que reciben, material ortopédico, etcétera, etcétera, etcétera. Indemnizaciones muy elevadas. Bueno, pues imaginemos que esa familia en ese sentido tiene la desgracia de que los dos trabajan en empleos normalitos. Yo estoy hablando de empleos que cobren 1.400 euros, 1.300 euros. Tampoco estoy hablando de que cobren muchísimo. Bien, pues esa familia, como se encuentre, o se encontraba, ya afortunadamente se ha eliminado, esa ley de tasas ha desaparecido, pero si tuviese que litigar, tendría que avanzar la friolera para empezar a hablar, para que el asunto se registre, de cerca de 4.000 euros. Y eso no es para pagar abogados y procuradores, eso va por otro lado. Eso va por otro lado. Y como encima luego tenga la desgracia de que la sentencia en un principio le sea desfavorable y quiera recurrir al Tribunal Supremo y eso, ya no digo nada de lo que tendría que pagar. Le puede salir el pleito en tasas 10 o 15.000 euros. Más luego paga informes médicos que necesita para demostrar que ha habido una mala praxis. Más luego, si no ha existido condena en costas, paga tu abogado y tu procurador, que por razón de la cuantía la minuta es alta. Y si por cualquier circunstancia, o porque sencillamente lo que tú querías que era mala praxis no lo era, has perdido el asunto, tienes que pagar a lo mejor pues, al letrado de la administración autonómica, por ejemplo, del SAS, más al abogado y al procurador de la compañía aseguradora del Servicio Andaluz de Salud, por ponerles un caso que también interviene. Con lo cual, la broma, si la pierdes, te puede costar 50, 60 o hasta 80 o 90.000 euros. Es para pensárselo mucho, evidentemente. Pero ya solamente queda que hay que avanzar 5.000 euros más la provisión de fondos al abogado y al procurador, que pueden ser del orden a lo mejor de 7, 8, 9, 10.000 euros para poder acudir a la justicia. Eso sí que es una barbaridad. Eso sí que es una barbaridad. Afortunadamente, eso ya ha desaparecido. Pero ahí sí que realmente el que no tenga recursos lo podía... No, desgraciadamente no era el que no tenga recursos, porque se litiga gratuitamente, sino que el que estaba ahí en tierra de nadie, ¿no? Esa era la víctima de esta ley, a la que nos opusimos todas las asociaciones judiciales de una manera realmente fuerte. Y como siempre no nos hicieron ningún caso. Eso motivó, si bajaron los juicios y todo eso, el que se pusieran esas tasas. Sí, sí. O sea que si ahora hay 8 millones de asuntos, posiblemente subirían hasta los 10 o 12 millones. Claro, es lo que he comentado. Por ejemplo, en 2004 hubo 7.454.000 y eso fue aumentando hasta el 2009, que llegamos al récord de 9,5 millones, ¿no? Y la crisis económica, unido a la ley de tasas, hizo que la cifra bajara considerablemente. Hubo 8.600.000, pero las anteriores fueron poco menos de 8 millones. Entonces, sí ha bajado. Y la prueba es que hoy, a fecha de hoy, cumplido nos llega al trimestre prácticamente en 2 meses. En la jurisdicción en la que estoy yo hemos aumentado los asuntos respecto del año pasado en un 150%. Yo voy a preguntarte, ¿qué opinión se da a ti el tema este de los aforamientos que hay en vigor, ¿no? Que son aforados para los deberes y el informe de racionalizar un poco esa... Sí. Vamos a ver, el aforamiento. La respuesta ahora la explico, pero muy directa. Si yo fuese ministro, diputado, senador,
último que quisiera que me juzgara el Tribunal Supremo. Bueno, que me instruyera la causa un magistrado del Tribunal Supremo. O sea, cuando dicen que el aforamiento es un blindaje, yo digo, bueno, pero ¿dónde está el blindaje? Y ahora lo explico. Solamente tienen un blindaje que afortunadamente ya se ha llegado a una conclusión desde hace muchos años, casi desde el principio, que se rompe, no se cierra la puerta. Y es que cuando ya se le llega, si se llega en su caso a juzgar a un ministro, a un diputado o a un senador que mantiene esa condición hasta el final, tiene que pedir un suplicatorio a la Cámara a la que pertenece. Y entonces el suplicatorio lo tiene que dar la mayoría de los miembros de esa Cámara. Bueno, pues hasta los miembros de su partido lo dan. Eso ya, porque políticamente el coste sería de tal calibre que en el partido político dice, no, a este si le cortan la cabeza, que le corten la cabeza, pero el partido que sobreviva, ¿no? Entonces, el suplicatorio, que es una puerta a la inmunidad, pues prácticamente se ha quedado afortunadamente en nada. Pero a la hora de instruir, la carencia absoluta de medios materiales que tenemos, que tienen, que no tienen ellos, pero bueno, que tienen los juzgados de instrucción, salvo los de la Audiencia Nacional, que tienen todos los medios a su disposición, los jueces de instrucción, y me da igual que sea de capitales de provincia, ya no digo nada del pueblo, la carencia de medios es realmente escandalosa. Pero no solamente eso, es que es un juez de instrucción, está ahí en el escalafón, pues bueno, ahí no muy mayor, así es una capital de provincia importante, puede ya tener 40 y tantos años, pero bueno, tiene muchos puestos por encima, digamos, en la estructura, que en ese sentido sí es jerárquica de la carrera judicial, la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo. Entonces se anda con mucho cuidado. Si pide algo a la administración y la administración no se lo da, pues, o tarda en dárselo, no protesta mucho, porque tampoco quiere significarse. Pero con un magistrado del Tribunal Supremo no se puede. Cuando el magistrado del Tribunal Supremo interroga. Y no quiero decir aquí a quienes han interrogado y cómo han salido. Imputado directamente. Entonces, yo no sé dónde encuentra la ventaja. Sinceramente, encuentra la ventaja en ese sistema de que como se designa por el Consejo y el Consejo lo hemos designado a las cámaras, estos van a ser de los míos. Pues en primer lugar, a lo mejor resulta que no es así, que la persona que tú has designado lleva en vena lo que es ser juez y no está dispuesto a pasar por determinadas cosas, o sencillamente es que a lo mejor es de la opción contraria. O sea, que fíjate el favor que si es que si lo fuera en un determinado sentido, a lo mejor estás jugando el partido fuera de casa. Entonces, yo no entiendo realmente cuál del aforamiento, que según ha visto el Tribunal Supremo, yo desde luego le digo, personalmente no lo quisiera, prefiero un juego de instrucción. Creo que es más vulnerable. Cada uno luego es como es, ¿no? Pero a la hora de presionar, estamos hablando siempre en un juego perverso, no me estoy poniendo en la perversión. Dentro de ese juego perverso, pues si uno quiere hacer ese juego perverso, es más fácil que lo haga en un juzgado de instrucción de Zamora o de Sevilla o de donde quiera, y al juez de instrucción que a un magistrado del Tribunal Supremo que no le andes compromiso. Y que cuando te pida una documentación a la administración no le tarde 6 meses, vamos, no le tarde 6 días. Y no se le envíes en millones de fotos, porque es que te los devuelve y le dice que en todo el día los quiere digitalizados y que vale de bonitas. Y las consecuencias que seguramente pongan... ¿Y eso por qué no llega a darse? Pues porque luego al final todo se retira. Si es que al final luego todo sale. Cuando lo han probado, se va. Cuando han probado la medicina, dicen, no, vamos a dejar de ser diputado, que yo no sé si esto me interesa mucho, ¿no? Vamos a... Entonces, por eso del aforamiento, yo no le veo ninguna ventaja. Sinceramente, ninguna ventaja. Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas creemos que el aforamiento es una ventaja para los senadores y diputados? Pues no lo sé. Según su parecer, No hay ninguna ventaja. desde su punto de vista, es al contrario. Sí. Más severo, La más práctica, enérgico, más todo más...
más correcto, pero... No más enérgico, más severo. Bueno, más, con más medios, con mucho con más más medios. medios, con más seguridad, Sí, sí. con más posibilidad de interferir en esa función y de presionar. O sea, un magistrado del Supremo tiene la piel muy curtida, no le da igual lo que diga el editorial de este periódico, de aquel, lo digan en la radio, esto le diga de la otra. Y un juez de instrucción que tiene todavía su carrera por hacer y que eso, con la presión que le conocen en el sitio y todo eso, pues lógicamente uno puede sentirse mucho más presionado. El Tribunal Supremo para nada. Entonces, no se lo merece la mitad. La tendencia es quitar aforamiento a todo el mundo. Sí. ¿Está la opinión pública mal informada? Pues... ¿Estamos mal informados? Es que... ¿qué se piensa normal? O sea, eso de que... sinceramente, vamos a ceñirnos a la sala de lo penal. Los magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo son unos pedazos de jueces. Aparte de sus conocimientos, que son muchos, y de su formación incluso humana en algunos de ellos, son personas que han ido demostrando su valía, salvo una excepción, ahora que me viene a la cabeza. Pero por regla general, son personas con una formación jurídica y humana tremenda, y con una capacidad de decidir tremenda. Esos cogen un caso y no lo sueltan, y llegan hasta el final. Y cuando en los pocos que ha llegado eso a producirse, ya hemos visto cuál es el resultado. Yo no sé por qué eso, no lo entiendo, es que esto no es Brasil. O sea, yo no puedo entender en Brasil que se forme eso, porque claro, te nombro ministro y ahora los jueces los nombro yo. Ya, porque el problema es que no es que la presidenta de Brasil los pueda nombrar, porque aquí decimos, bueno, las cámaras los nombran, no, es que los puede cesar y nombrar otra vez. Y así que la han olvidado. Porque aquí, una vez que la han nombrado magistrado del Tribunal Supremo, ahí ya, hasta que se jubile, ahí no hay nadie que le toque. Con lo cual, pues la realidad va cambiando, aquel que le nombraron por no sé qué, pues ahora ve qué pasa a hacer. En fin, es un órgano de composición de intereses, donde sí, hay mucha gente de mucho distintas, es verdad, pero ¿dónde no? ¿Dónde no? Las asociaciones judiciales, por ejemplo, si dice, son correas de transmisión de determinados políticos, los de izquierda, los jueces para la democracia, los de derechas, a la Asociación Profesional de la Magistratura. Bueno, aparte de que eso es una simplificación burda, pero bueno, vale que pueda responder a la realidad. En el tribunal donde estoy yo, en España hay 4 asociaciones judiciales. Somos 5. Pues estamos cada uno en una asociación judicial distinta y el otro en ninguna. O sea, más pluralidad yo creo que ya es difícil de concebir. Pues eso también pasa en el Supremo, me pasa en muchos sitios. Yo lo del aforamiento que lo dicen bien. Sí, por lo dicen por el paseillo famoso, ¿no? ¿Y qué más da hacer el paseo de la Plaza de la Salesa que en el Prado de San Sebastián que en donde tú quieras? Si vas a tener que ir de todas maneras. Es que es algo que no comprendo, pero es que sobre este tema hay demasiadas cosas que presuponemos, ¿no? Siempre, por ejemplo, pensamos, siempre vimos la misma cantidad. Hay un problema, salta en la prensa. Persona implicada. Yo confío en la justicia. Bien, magnífico. Segunda posición. Es que esto es secreto, yo no me puedo defender, yo lo que quiero es hablar. Tercera. Estoy deseando que el juez me llame. Estoy deseando ir para dar explicaciones y poner fin a este asunto. Cuarta. Se le llama, llega y se cae. Por si acaso. Nos quedan, es que el salón lo cierran a las 10, entonces son menos 10. Si queréis una última pregunta por finalizar, porque es que nos van a llamar la atención.
ser breve en la respuesta. Más que nada es porque, ¿Puedo meter? aunque se pueda poner un poco absurdo, hay unas limitaciones aquí de jurídica, que no podemos hacer otra cosa. Marco. Sí, yo quería preguntarle, de todos los asuntos pendientes a nivel nacional por resolver, ¿qué porcentaje es por temas de corrupción en el ámbito político? El porcentaje de todo lo que hay, hombre, de 8 millones y pico, claro, el porcentaje es mínimo, el número mínimo, en el trabajo que da máximo. Y otra cosita que quería preguntarle también, que nunca lo he entendido ni jamás lo entenderé, y hoy precisamente ha salido en los telediarios, que bueno, el asunto Puyol, uno de los hijos, no sé si recuerdo si el Oriol o el Legué, los abogados están negociando con la justicia para, bueno, incluso está dispuesto a aceptar los años de cárcel, pero del dinero, dinero no se habla. No, ahí la respuesta tiene que ser más clara. No está negociando con la justicia, está negociando con el fiscal. Bueno, ¿cuándo se negocia? Está negociando con el fiscal. Y tener en cuenta, va a ser muy rápido, que nuestro sistema, para condenar a un juez, necesita que alguien solicite la condena, realmente el fiscal. Y además, el juez, hay alguna excepción, un sistema complejo, pero bueno, es excepcional, generalmente se va a tener que limitar en cuanto a los delitos por los que les condene y a la violación de la pena, lo que le pidan, no puede pasarse de ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y luego tenemos un sistema donde si todas las partes, el Ministerio Fiscal, el abogado defensor, llegan a una conformidad, llegan a un acuerdo, el juez pasa por él. Dice, bueno, pues se le han convenido y esto es así, pues no hay juicio. Digo, va a juicio y lo acepta, se le pregunta sobre los hechos, y lo acepta la pena, etcétera, y ya está. Entonces, con el que está negociando es con el fiscal. Ese es el sistema americano. Bueno, bastante poner las películas que vemos en la tele donde a mí no me gusta, pero porque puede llevar a muchas cosas. De hecho, el sistema, es que me lo veo demasiado, no me gusta. Porque el sistema judicial americano, por ejemplo, es uno de los que más errores tiene. O sea, aquí vemos que han condenado por violación a un holandés hace tiempo, que en realidad no había sido el autor, por unas pruebas de ADN que se han visto, y eso sale en todos los telediarios porque es la excepción. Bueno, pues cuando nos encontremos un asesino en serie en Estados Unidos no sale en los telediarios porque es tan común los errores judiciales, porque se va muy deprisa. Y el número de conformidades es tremenda, se negocia, ¿no? Dice, mira, aquí te tengo bien atrapadito, aguanta 8 años porque si no te voy a pedir 15 y además te dan derecho marrón y además no sé qué, hermano. Negocian mucho. Aquí no se negocia tanto, pero sí se negocia. Y entonces, pues, es un sistema por donde el juez está mal, ¿no? Puede llegar a acuerdo con el fiscal. Yo quería comentar que quizás aquí de calle la visión que tenemos muchas veces de la justicia, pues la justicia no es igual para todos. Vemos que quizás personas desde abajo ven cómo la ley se aplica a fondo, sin embargo a cierta gente de arriba, políticos, infantas, tesoreros, y muchos por ahí pues no se le aplica con la misma rigidez que se le puede aplicar a la gente de abajo. Y también eso de que la sociedad puede tener culpa, bueno, yo desde luego no me siento culpable, y soy la sociedad. Considero que cada uno debe de ser responsable de sus propias culpas y que estas personas que están arriba pues no salgan de rositas, que cumplan sus penas y que devuelvan el dinero que se haya. Vamos a ver eso. Esa sensación no se la puedo quitar, evidentemente, ¿no? Pero yo le digo que no es así. O sea, dice el caso de una infanta, que ya no lo es, ahí está, ¿no? Y ahí está, frente a una abogacía del Estado que representa los intereses públicos y un ministerio fiscal que defiende el principio de legalidad, que se oponen a que se llegue ahí, ¿no? Y ahí está. Sencillamente porque puede ser y una sección de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca le dio la razón. Pero es que además, es una cosa, es que están. Lo que sucede es que la perversión está en que los trámites son interminables. Pero, bueno,
cantará muy bien la copla, pero por ahí ha pasado. Sería, en fin, entonces, no sé, esa imagen, cuidado, porque realmente responde a la realidad. Y luego, el por qué no lo devuelve, amigo, claro, porque ahí sí que necesitamos reformas legislativas serias, porque es que el dinero hace que desaparezca. Y en orden a la responsabilidad por sus bienes, pues claro, pues crean sociedades, que si estoy casado de gananciales, que si patatín, que si patatán, que si la mitad solo mío, la otra mitad no. Entonces, claro, ahí no puedes hacer nada. Antes que lo del aforamiento, ese sí que es un tema que realmente sí que necesitaría una modificación legal en serio. Ese, para que efectivamente responda con su patrimonio. Y con su patrimonio de verdad, no con ficciones. Y sobre todo, ¿cómo se solucionaría? Con la responsabilidad subsidiaria de la agrupación a la que pertenezca. Me da igual, o que la ha facilitado la comisión del delito. Me da igual lo que sea. Partido político, corporación pública, etc. Entonces, a partir de ahí sí que sería, efectivamente, todo reintegrable, pero cuidado, yo no creo que ese tema, si da esa sensación, sea consecuencia de los juzgados y tribunales españoles. Miremos la agencia tributaria. ¿Se ha enterado de alguno de todos los casos que están saliendo de millones fuera de España? No. Con todo el gigantesco aparato que tiene detrás, que yo lo conozco en Madrid, unos ordenadores que te enseñan que te dan miedo, y unas pantallas en colores, porque esta es la situación de riesgo y tal, y digo, aquí no te fraude una peseta porque es que te pillan por todos lados, que la alarma por todos sitios y todo eso. Y nadie se enteró del dinero en paraísos fiscales, de los bienes de esto, los bienes de otro fue la ley con la audiencia, es decir, la policía, la Guardia Civil, la que levanta el tema y ahí luego interviene la agencia tributaria. Mira por ahí. Pero ha tenido que ser la policía la que primero lo haga, ¿no? Entonces, no sé, la policía judicial, no sé, yo creo que esa idea de amparo, ¿no? de que puedo hacer lo que me da la gana y que no me va a pasar nada, no creo que exista, sinceramente. Bueno, José Ángel, esto no